Hoy concluimos con el libro de Ruth. Llegamos al final del libro de Ruth. Estudiamos 4 capítulos muy hermosos en el libro de Ruth, una historia. El título de mi mensaje es Personas simples, personas simples. Personas simples, personas simples. Sabes, Dios está haciendo cosas grandes, Dios está llevando a cabo su propósito de salvar a la humanidad, de reconciliar a las personas con Él por medio de su Hijo. Pero en medio de ese gran propósito, esa gran obra que Él está llevando a cabo, Él usa personas simples para hacerlo. Él usa todo tipo de personas, personas intelectuales, preparadas, pero Dios también usa personas simples y comunes como nosotros. Dios usa los eventos diarios de nuestras vidas, las cosas que nosotros pasamos diariamente para llevar a cabo sus propósitos. Dios usa nuestras vidas, Dios usa cada evento, cada detalle para poder traer a otras personas a sus caminos. A veces pensamos que nosotros necesitamos ser personas preparadas, calificadas para que Dios nos use. No, Dios usa personas simples, personas que han depositado su confianza en Él, que han puesto a Dios como su refugio, como su protección, y que ciegamente lo siguen confiando en Él. Es ese tipo de personas que Dios usa, personas simples, intelectuales, pobres y humildes. Es a quien Dios usa para llevar a cabo sus propósitos. Y el día de hoy eso es lo que vamos a ver en el mensaje, que Dios dirige los detalles de nuestras vidas ordinarias para lograr sus grandes propósitos. Cada detalle, cada evento en nuestras vidas, Dios los usa para llevar a cabo sus propósitos. Cuando nosotros compartimos nuestras experiencias, cuando nosotros compartimos nuestros sufrimientos, nuestros tiempos difíciles con otras personas que también están pasando por lo mismo, esas personas se pueden relacionar con nosotros, se identifican con nosotros. Cuando nosotros compartimos lo que pasamos en un momento en nuestras vidas y esas personas están experimentando algo similar, ellos se pueden relacionar con nosotros. Cada evento de nuestras vidas es usado por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Dentro del gran propósito global que Dios está llevando a cabo, dentro de ese gran plan está nuestra vida, que es simple, pero sin embargo que Dios está usando también para llevar a cabo sus propósitos, para atraer a otras personas a sus caminos y sobre todo para cumplir sus promesas. El día de hoy terminamos el libro de Ruth. El libro de Ruth es escrito para que las personas lo puedan escuchar. Recuerden que en aquellos tiempos las personas no tenían Biblias. Las personas se sentaban y escuchaban al rabí y al maestro, al lector, al levita, leer en voz alta, y las personas escuchaban estas historias. Estas historias fueron escritas después de haberse llevado a cabo, muchos años después. Quizás los oyentes originales de esta historia son personas que están ya al principio del cautiverio de Israel en Babilonia. Ya existen los reyes, ya murió David, ya murió Salomón, ya han habido muchos reyes y esta historia es leída para esta audiencia, para mostrarles cómo Dios cumple sus promesas, para mostrarles aun cuando las cosas parezcan muy difíciles, Dios tiene el poder de llevar a cabo
sus propósitos. Aun cuando parece que no hay esperanza, Dios tiene el poder de llevar a cabo sus propósitos. Esto es lo que el autor quiere que sus oyentes o sus lectores entiendan, que para Dios no hay nada imposible y que Dios usa personas simples y comunes para llevar a cabo sus grandes propósitos. Esta historia comienza con el relato de una familia humilde que se muda, deja su país, Belén de Judá, para irse a Moab. La razón, había hambruna. La razón, la estaban pasando muy mal por el pecado. Cuando terminamos de leer el capítulo de Jueces, vemos que el autor nos dice que cada persona hacía según su propio parecer. O sea, no tomaban en cuenta a Dios. Ellos hacían lo que ellos creían que era mejor. Era un tiempo oscuro de la historia de Israel. Y en este tiempo oscuro de la historia de Israel es cuando vemos esta historia que le da luz a la esperanza de Dios para su pueblo. Es en esta historia que Dios nos muestra cómo Él sigue adelante con sus planes y sus propósitos a través de personas simples que han confiado en Él. Una de las cosas que tenemos que ver en el libro de Ruth es que este libro es una transición del libro de los jueces al libro de los reyes. Empiezan los reyes. La historia de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, es una transición hacia los reyes. Vemos cómo esta familia, un esposo, una esposa, sus hijos, al ver que hay hambruna, dejan su país, Belén de Judá, y se van a Moab, porque había una mejor vida en Moab en aquellos tiempos, porque Dios había cerrado los cielos, no había lluvia. Regresando a Deuteronomios capítulos 28, 29, por causa de su desobediencia, Dios cierra los cielos, no hay lluvia, no hay cosecha, y por lo tanto empieza la hambruna y las personas empiezan a experimentar el castigo de Dios por su conducta en contra de Él. Es en este tiempo que esta familia se va. El jefe o padre de la familia de nombre Elimelech, que significa es Dios rey, eso es lo que significa Elimelech, muere. Noemí, la esposa, queda viuda. Al pasar un tiempo, los dos hijos de Noemí también mueren. Queda una mujer viuda, sola, triste en otro país. Se queda con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Y tenemos que entender que en estos tiempos las viudas pasaban por un tiempo muy difíciles. En aquellos tiempos las viudas no podían manejar a un cuidadero de niños. Ellas no podían ir a trabajar y regresar en la tarde, regresar por sus hijos. No, las viudas eran mujeres que pasaban tiempos difíciles. Ellas dependían mucho de sus maridos. Ellas dependían del hombre. Ellos eran el sostén del hogar. Por lo tanto, una mujer viuda no podía ver por sí misma. En aquellos tiempos, en la cultura, la mujer era muy minimizada, maltratada, rechazada, humillada, limitada. Es en este contexto que vemos a Noemí, una mujer ya mayor, sin esposo, sin hijos, sin nietos y con dos muchachas, Orfa y Ruth, moabitas. En medio de esta mala noticia, de esta tristeza, de este duelo, ella escucha buenas noticias de parte de Dios. Que la prosperidad ha vuelto nuevamente a Belén. Hay lluvia, hay cosecha. Belén significa la casa del pan. Nuevamente había pan en la casa. Nuevamente había regresado el favor de Dios. Ruth, al escuchar esta buena noticia, decide regresar a casa, a su país, con su gente, a su tierra, a su hogar. Camino de regreso a casa, la acompañan sus dos nueras,
Pero Ruth decide que no la acompañe, que ellas se regresen a Moab. Ellas están jóvenes, ellas pueden rehacer su vida. No es justo que ellas se vayan con una mujer ya mayor y viuda. Una de ellas acepta regresar, Orfa, pero la otra, de nombre Ruth, decide seguir con su suegra. Ruth se aferra a Noemí y le dice que su pueblo será su pueblo y que su Dios será su Dios de ahora en adelante. Y vemos la historia cómo ellas regresan a Belén de Judá. Recuerde que en aquellos tiempos no habían ómnibus, no habían aviones, no habían autopistas como el día de hoy. Ellas tenían que caminar y caminar y caminar. Si tenías dinero te podías comprar un camello en aquellos tiempos y ese era el Cadillac o el Mercedes-Benz de aquellos tiempos. Pero el que no tenía dinero tenía que caminar y caminar por el desierto. Muchas veces los asaltaban, muchas veces les hacían daño. Y finalmente cuando están llegando, dice el autor, a la entrada de Belén, las mujeres del pueblo, todas las personas se reunían en el pueblo, en la plaza, se preguntan, ¿no es esta Noemí? Y Noemí pide que no le llame más Noemí, porque ahora su vida es amargada. Ella está regresando con las manos vacías. Se fue con un esposo, se fue con 2 hijos y ahora regresa con las manos vacías. Sin darse cuenta que el dolor le estaba cegando, que ella no estaba con las manos vacías. Ella estaba regresando con alguien, Ruth, una joven que eventualmente iba a cuidar y velar por ella como una hija. Más adelante vamos a ver que el autor dice que ella equivalía a 7 hijos que ella podía haber tenido. En el capítulo 2 vemos que Ruth determinadamente se alista y muy temprano sale a trabajar. Quiere ir a buscar para proveer por ella y por su suegra Noemí. Y en el lenguaje que el autor usa, como que de casualidad, llega a los campos de Boz, el familiar cercano de la familia. En aquellos tiempos, en la cosecha, las personas, los segadores, recogían la cosecha y lo que quedaba, las personas viudas, los huérfanos, los pobres, podían recogerlo y quedarse con él. Y esto es lo que hacía Ruth. Iba detrás de los segadores y detrás de las cosas que ellos se olvidaban, detrás de los granos de trigo que ellos se les caía de casualidad en el suelo, ella los recogía para llevar a casa, para comer con su suegra. Vemos que ella regresa a casa al final del día con su suegra y le comenta que ella ha estado recogiendo granos en el campo de Boz. La suegra en el capítulo 3 le recomienda a Noemí que se acerque a Boz, que se acueste a sus pies y que le diga que ella está lista para nuevamente rehacer su vida o casarse. Ya no está más de luto. Esto lo vemos en el capítulo 3. Dice, Boz le preguntó a Ruth, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva por cuanto es pariente cercano. Entonces él le dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive y yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Entonces, versículo 18, Noemí le dijo a Ruth, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo.
En aquellos tiempos, cuando una mujer perdía a su marido, el hermano del marido o el pariente más cercano del marido tenía que casarse con esa mujer para darle herencia al hombre que había muerto. A este se le llama el redentor. Él tenía que hacerse cargo de la mujer, hacerse cargo de las propiedades que ellos tenían, para que cuando el niño o el hijo que naciera de ese matrimonio pudiera seguir llevando el nombre y el apellido de su padre que había muerto, para que no se vaya a quedar sin herencia, sin descendencia, para que no quede este hombre en el olvido. Ruth era una viuda. Boaz era pariente cercano de el difunto que murió. Él tenía derecho a casarse con Ruth, a pesar de ser un hombre mayor. Sin embargo, había un problema. Había un pariente más cercano que tenía derecho por ley en casarse con Ruth. Es por eso que Boaz le dice, mira, yo soy pariente cercano, pero hay un problema, hay un pariente más cercano aún. Y si él quiere casarse contigo, pues que lo haga. Aunque en la historia vemos el corazón de Boaz, un hombre bondadoso, un hombre que cuidaba de Ruth, de Noemí, un hombre que trataba con amor a sus siervos, un hombre que reflejaba el carácter de Dios a través de esta historia, algo no común en el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Un hombre que amaba y ponía en práctica la ley de Dios. Y vemos ahora en la historia, en el capítulo 4, cómo Boaz obtiene el derecho para redimir a Noemí y Ruth. Ya ha amanecido. Boaz está emocionado. Imagínense que Boaz tiene 60 años y Ruth tiene 25 años. Él está emocionado. Él no tiene mujer, no tiene hijos, es un hombre muy respetado, es un hombre que tiene propiedades, tiene dinero, lo respetan en el pueblo. Esta joven moabita, Ruth, quiere casarse con él y por ley le corresponde. Este hombre quiere casarse con Ruth. Él quiere empezar una vida. Él mira esto como una bendición. Pero hay un detalle, el primo o el familiar más cercano tiene todas las posibilidades y opciones para también casarse con Ruth. Así que él va a ir a las puertas de la ciudad. En aquellos tiempos las ciudades tenían muros, las ciudades tenían rejas, puertas. Al caer el sol, esas puertas se cerraban, nadie podía entrar y salir de la ciudad. Esto hacían para protegerse, para cuidarse de los enemigos, de los asaltantes. Ellos cerraban los portones de la ciudad. Algunas veces tenían centinelas, personas que cuidaban la ciudad. Las puertas de la ciudad en aquellos tiempos eran los centros de reunión. Un ejemplo el día de hoy, la municipalidad, donde se encuentra el alcalde de la municipalidad, donde se llevan a cabo todos los trámites. En aquellos tiempos era la puerta de la ciudad, en la plaza. Toda la gente se reunía ahí. Todos sabían de la vida de todos. Todos se conocían. Todos sabían lo que estaba pasando. Y es ahí, en las puertas de la plaza de la ciudad, es la que Boaz está esperando por el pariente más cercano. Él se sienta, espera, lo mira y lo llama para tratar de este tema, porque él está decidido a casarse con Ruth. Note los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano, de quien Boaz había hablado, iba pasando, le dijo: ¡Hey, amigo, ven, siéntate! Y él se sentó y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntese aquí. Y ellos se sentaron.
En aquellos tiempos no habían documentos como el día de hoy, no habían notarios. En aquellos tiempos se usaban testigos. 2 testigos, 5 testigos, 10 testigos. Los testigos servían para testificar que lo que había sucedido era cierto. 1 podía mentir, 2 quizás también podían mentir, pero 10 no podían mentir. Entonces, él quiere arreglar este asunto y él quiere que este asunto quede claro, porque él quiere casarse con esta joven moabita. Versículos 3. Vos dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Noemí, una mujer anciana, no anciana, pero ya mayor, no podía cuidar del campo. Ella no podía trabajar el campo. Por lo tanto, tenía que venderlo para poder vivir, subsistir. Entonces, esto le correspondía comprarlo al pariente más cercano para que el terreno no se vaya con una persona fuera de la familia. Y esto es lo que le está diciendo aquí vos. Y el pariente responde. Y pensé informarte, dice vos, diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Y el pariente cercano dijo, yo la voy a redimir, yo la voy a comprar. La ley requería que él no solamente comprara el terreno, sino que se casara con la viuda, en este caso Noemí. Pero Noemí, al ser una mujer ya mayor que no podía tener hijos, pues este pariente no lo vio como un problema. No iba a tener hijos con ella, no peligraba su dinero, no peligraba todas las cosas que él poseía, así que él vio bien casarse con ella. No hay problema alguno. Pero él no sabía que vos tenía un as bajo la manga. Si vos no le dices, mira, compras el terreno, pero también te tienes que llevar a esta mujer, que no es de aquí, es de otro país lejano, y tú no sabes qué te puede hacer. Él no dice nada. El pariente cercano acepta hacer esto, y aquí viene vos. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, por si acaso, también debes adquirir a Ruth, note, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. O sea, aquí hay una viuda más, no solamente es Noemí, hay una viuda más. Y ella no es israelita, por si acaso, ella no es de México, por si acaso, es americana, es blanca, por si acaso. Ella es viuda del otro difunto. A fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. ¿Qué quería decir esto? Que este pariente cercano, del cual no se menciona su nombre, tenía que darle hijos a Ruth. Y los hijos de Ruth tenían que llevar el nombre de su esposo que falleció y su apellido del esposo que falleció. Cuando ellos llegaran a ser adultos, ellos se quedaban con la propiedad que le pertenecía a su papá. Y peligraba que le quiten sus propiedades también al pariente cercano. Esto era la ley. El pariente cercano, al ver esto y al escuchar esto, note lo que responde. Y el pariente cercano respondió, no puedo redimirla, ¿ve? No puedo redimirla. No sea que perjudique mi heredad. Mire, él está preocupado en las cosas materiales. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Hazlo tú. Yo no puedo hacerlo. Hazlo tú. El pariente, al enterarse de que él corría el peligro de perder su heredad, entonces le deja todos los derechos a vos. Y una vez más, como vemos, no se menciona el nombre de este pariente
cercano. Dios le estaba poniendo una oportunidad muy grande a este pariente cercano. Imagínense que este pariente cercano aceptaba la propuesta y se casaba con Ruth. Su nombre hubiera estado escrito en las Escrituras por años, por siglos, hubiera sido muy conocido. Sin embargo, él dejó pasar esta oportunidad. ¿Por qué? Por pensar en sí mismo y no ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Sabes? Muchas veces en nuestras vidas se nos presentan buenas oportunidades. Pero cuando vemos que esas oportunidades no nos pueden traer ningún beneficio a nosotros, las dejamos pasar. Y nos olvidamos que Dios está tratando de usar nuestras vidas y está tratando de bendecirnos mediante situaciones simples que muchas veces nosotros no tomamos con seriedad. Este hombre no es mencionado, no se pone su nombre. El autor no vio necesario poner el nombre de una persona así. Al negarse él a casarse con esta joven moabita y comprar el campo de Noemí, entonces él va a hacer un acto que va a quedar grabado y testificado con los 10 testigos. Versículo 7. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras, para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. ¿Sí? Era una costumbre que se llevaba a cabo. Si una persona aceptaba vender y comprar algo, se quitaba una sandalia en señal de estar de acuerdo con el acto. Versículos 8. El pariente más cercano dijo a Booz: cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Versículos 9. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo. ¿No te habían 10 ancianos? Y todas las personas del pueblo están escuchando lo que estaba pasando ahí. Ustedes son testigos que hoy he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec, que significa es Dios rey, y todo lo que le pertenecía a Kelión y Maglón, los hijos de Elimelec y Noemí. Además, he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad. Para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Note la bendición de todos los ancianos y todo el pueblo que estaba en el atrio, y los ancianos dijeron: somos testigos. Y ahí va la bendición. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. ¿Quién era Raquel y quién era Lea? Lea y Raquel eran las dos mujeres de Jacob. Por medio de estas dos mujeres él tuvo 12 hijos que llegaron a ser los nombres más grandes de Israel. Las tribus llevaban los nombres de estos hijos. La oración dice: haga el Señor a la mujer que entra en tu casa, hablando de Ruth, como a Raquel y a Lea. Personas que serían conocidas por los siglos y los siglos y los siglos y los siglos en la nación de Israel. Y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. El nombre de Booz es conocido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque él es el papá del quien había de ser el abuelo del rey David, que las escrituras dicen padre de Jesús, quien vendría de Efrata, de Belén.
una de las ciudades más pequeñas, pero que sería grande porque traería al Rey de Reyes. Dice que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Y sí, vos serías célebre no solamente por él, sino por quien vendría de su descendencia, Jesús, nuestro Señor, por medio del linaje de David. La palabra Belén aquí es mencionada porque el autor les está mostrando a sus oyentes que Dios puede seguir adelante con sus promesas. Dios puede hacer lo posible aun cuando las cosas parecen imposibles. Dios puede llevar a cabo lo que Él ha prometido. Sus planes y sus propósitos siguen para adelante tal como Él lo dijo que lo haría. Esto es lo que Él estaba haciendo aquí. En el versículo 12 dice, además sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la simiente que el Señor te dará este joven. Note qué hermoso. La palabra simiente es importante. En el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, note esto, refiriéndose a Eva, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, le dice a la serpiente, y su simiente, hablando de Eva, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Eva, por medio de su descendencia, traería al Mesías. Por medio de ella vendría una simiente, alguien que derrocaría un día todo el mal. La palabra simiente ahora es mencionada para Rebeca. Los hermanos bendijeron a Rebeca y le dijeron que tú, hermana nuestra, te convirtieras en millares de miriadas y posea tu simiente la puerta de los que aborrecen. Tu simiente. Esta palabra es usada para dos mujeres, una para Eva y otra para Rebeca, quien daría luz a Jacob y quien por medio de él vendría Judá y quien por medio de su linaje vendría David y vendría el Mesías, nuestro Señor Jesús. Esta palabra simiente ahora se le es asignada a esta joven, Ruth. Ella también traería a una simiente que sería de bendición para miles y miles y miles y miles de personas. Note el autor cómo usa palabras para decir algo, usa palabras con un propósito, y es lo que nos está mostrando en el capítulo 4:12. Por medio de esta mujer vendría aquel que sería el Salvador o el Mesías de la promesa. Ruth da a luz un hijo y Noemí es restaurada. Regresamos al comienzo de la historia, vemos a una joven extranjera, una joven que a pesar de todo decidió dejar su pueblo, decidió dejar lo que es conocido para irse a lo desconocido, quizás para ser maltratada, para experimentar tiempos difíciles, pero su amor y su fidelidad por su suegra y su fe de seguir a este Dios, al Dios de Israel, la llevó a ser recompensada. Vemos que a esta mujer, Ruth, se le llama mujer extranjera. Después, en el capítulo 2:13 se le llama una sirviente. En el versículo 9, el capítulo 3, se llama una esclava. Y ahora en el capítulo 4 se le llama la esposa de Booz. ¿Cómo su vida cambió en un año? En un año. De sirvienta a extranjera, a esclava, a viuda, ahora se le llama la esposa de Booz. Un hombre muy reconocido en Belén, un hombre muy respetado y un hombre que sobre todas las cosas, personificaba la ley de Dios. Un hombre que amaba a Dios. El versículo 13. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella.
y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Ruth estuvo casada por 10 años en tierra extranjera, en su tierra. No salió embarazada, no tuvo hijo. Años después, 11 años después, note, capítulos 4, versículos 13, ella se casa con un hombre mayor, un hombre que amaba a Dios, que vivía la palabra de Dios. Y este hombre le da un hijo porque Dios, el Señor Yahweh, el Señor de Israel, le abrió el vientre para que ella concibiera. Sí, este era el plan de Dios. Dios iba a llevar a cabo su propósito a través de una joven extranjera, simple, pero que decidió cuidar y amar a su suegra, Noemí. Versículos 14, el capítulo 1, versículos 9 dice que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Esta es la bendición que Noemí le da a Orfa y a Ruth. Y esa bendición la vemos aquí cumplida. En la casa de su marido, en Belén, es que Ruth está hallando descanso. Está encontrando a un hombre quien le va a amar, quien la va a cuidar, la va a proteger y va a proveer por ella. Se cumple, ¿sí?, la bendición de Noemí sobre la vida de Ruth. Versículos 14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel, hablando del bebé. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera, Ruth, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. ¿Recuerdan las mujeres que dijeron, ¿es esta Noemí? Ahora estas mismas mujeres bendicen a Noemí. Noemí, quien había regresado con las manos vacías, ahora estaba con las manos llenas a plenitud. Ese niño vendría a ser el sustentador de Noemí. No estoy hablando físicamente, pero este niño volvió a traerle la vida a esta mujer anciana. Le trajo vida. Si alguno de ustedes es abuelo, usted sabe lo que significa ser abuelo o abuela. Es una descripción que no se puede dar. Como tú amas a tus hijos, el amor por los nietos es el doble. Al nieto ya no lo tratas como a los hijos. Ya tienes experiencia. Si los hijos fueron, con ellos aprendiste a ser papá o mamá. Ya con los nietos ya no, ya tienes experiencia. Los hijos muchas veces se sorprenden cómo tratamos a los nietos. Porque ellos dicen, ¿tú por qué no me tratabas así? A mí me pegabas, me gritabas, me forzabas a comer la comida, pero a los bebés no. Los nietos te llenan, te traen satisfacción. Y esto es lo que las mujeres dicen. Este bebé ha venido a llenarte la vida, ha venido a darte vida, energías nuevamente. Ha venido a llenar ese vacío que había en ti. Y nos dicen de Ruth, esta nuera que te ama, no solamente palabras, y que es de más valor para ti que 7 hijos lo ha dado a luz. Esta nuera la cuidó, protegió, proveyó por ella. Y no solamente eso, va a poner a su hijo en los brazos de esta mujer como si este bebé fuera nieto de ella misma. Por medio de las palabras de estas mujeres, el autor nos está mostrando el carácter de Ruth. ¿Qué tipo de mujer era Ruth? Una mujer de integridad, que amaba a su suegra y amaba a las personas y que tenía el valor aún de 7 hijos.
Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo, no a Ruth, a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. ¿Usted ha visto alguna vez a una joven embarazada y toda la familia tiene nombres para el bebé? Si es hombre, tienen un nombre. Si es niña, tienen un nombre. Ponle este nombre. No, ponle este nombre. No, ponle el nombre de mi abuelita. No, ponle el nombre de mi tía. Y todos tienen nombre. Aquí en el pueblo, todas las mujeres tenían un nombre para este bebé. Y lo llamaron Obed. Obed. Que significa el siervo. Eso es lo que significa Obed, el siervo o el servidor. Obed llegaría a ser el servidor de Dios, el siervo de Dios. Dios iba a usar a Obed, porque por medio de Obed iba a traer a Isaí, el padre de David. Cuando un hebreo, un israelita está leyendo, escuchando esto, él puede entender que Dios estaba haciendo algo a través de estas personas y a través de Obed. El nombre de David inmediatamente levantaban las orejas de los judíos. ¿Sí? Él es el padre del Mesías, aquel que vendría a rescatarnos. El autor les está mostrando a los israelitas que Dios sigue activo. A pesar que la cosa se ve muy difícil, a pesar que los ha castigado, a pesar que la cosa parece que no va a cambiar. No, Dios sigue adelante con sus promesas. Él no ha terminado. Él está usando a una familia quebrantada, humilde. La pregunta que significa el nombre de Elimelech, ¿es rey Dios? ¿Es rey? Los versículos finales hacen respuesta a esa pregunta. Claro que sí, Dios sigue siendo rey. Dios sigue llevando a cabo sus propósitos. No hay nada que lo pueda detener, porque Él está usando gente que está dispuesta a ser usadas por Él. Él se puso en las manos de Dios. Él estaba manifestando su bondad, cuidando de una joven viuda, cuidando de otra viuda, dándoles de comer. Se le presentó la oportunidad de casarse al pariente más cercano. Él lo desechó. Vos tomó esta oportunidad. Ruth sale embarazada porque Dios le abre el vientre, porque por medio de ese bebé Él quería traer a David, quien sería el padre del Mesías, el gran descendiente y célebre, el Rey de Reyes, Jesús. Obed llegó a ser muy famoso. Obed llegó a ser conocido en Belén de Judá. Y por medio de él vendría Isaí. Si usted va al libro de Isaías, usted va a ver que el nombre de Isaí es muy conocido en el libro de Isaías. Y el nombre de David es mencionado también. La raíz de Isaí, dice el profeta Isaías. Dios sigue adelante con sus promesas. Para Dios no hay nada imposible. Una familia entonces de Judá es restaurada y ellos preparan la venida de David. Es por medio de David que vendría el Salvador de Israel y de toda la humanidad. Versículos 18 al 22 nos da las genealogías. Muchas veces cuando leemos las Biblias y vemos genealogías, nos salteamos y seguimos leyendo porque pensamos que están puestas ahí solamente para ocupar espacio en la página. No es así. El autor tiene una intención, tiene un propósito cuando él pone las genealogías. Versículos 18 del capítulo 4. Estas son las generaciones. Note, Farés. ¿Quién es Farés? Farés es el hijo de Judá que él tuvo con su nuera por medio de un engaño. Y desde Farés comienza. Él fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, y Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de
David. Desde Judá hasta Obed vemos 10 generaciones. Las escrituras de este capítulo, de este libro, nos mencionan 10 años. 10 años estuvieron en Moab. Capítulos 4 nos dice que 10 testigos en las puertas de la ciudad. Y termina el libro con 10 generaciones que representan desde Farés a Obed. En otras palabras, Dios es soberano y Él sigue salvando a su pueblo. Si el autor escribe estas cosas intencionalmente para que las personas miren esto y se motiven. ¿Se motiven a qué? A obedecer a Dios, a seguir confiando en Dios, a seguir fielmente a Dios y a seguir esperando en las promesas de Dios. Aquellos no tienen que hacer nada malo, porque Dios sigue vivo, activo, obrando en la vida de su pueblo. Eso es lo que está haciendo el autor, mostrándole a la audiencia que Dios sigue trabajando en la vida de los suyos. Dios dirige los detalles de nuestras vidas ordinarias para lograr sus grandes propósitos. ¿Sabes? Cuando se te presenten oportunidades, si puedes hacerlo, hazlo. Hazlo. Aun cuando no logres beneficio alguno. Hazlo. Es nuestra naturaleza. Si no hay algo para mí, si yo no voy a ganar nada, mejor no lo hago. Pero a veces nos olvidamos que Dios quiere usar nuestras vidas. Quiere usar nuestras vidas en las vidas de otras personas. Nuestras vidas simples y ordinarias quieren ser usadas por Dios. Dios es poderoso, por lo tanto, confía en Él. Dios es poderoso, por lo tanto, confía en Él. ¿Sabes? Dios conoce tu situación. Dios sabe por todo lo que tú estás pasando. Dios conoce tus anhelos. Dios conoce tus deseos. Dios lo sabe todo. Por lo tanto, confía en Él. Descansa en la provisión de Dios. ¿Sabes? Dios es misericordioso. Cuando Dios miró a esta mujer, Noemí, en sufrimiento, imagínate perder a 2 hijos después de haber perdido a tu esposo. Con solamente perder un hijo, ¿cómo estarías? Ella perdió a sus 2 hijos en tierras extranjeras y perdió a su esposo. Ella en su amargura renegó en contra de Dios. Estaba molesta con Dios, sin saber lo que Dios iba a hacer a través de ella y con ella. Dios es misericordioso, Él conoce tu dolor, Él sabe por lo que tú estás pasando y Él es poderoso para cambiar tu situación. Confía en Él. Dios es fiel y recompensa la fidelidad de sus hijos. Ruth dejó papá, dejó mamá, dejó su tierra, lo dejó todo para seguir al Dios de Israel, para confiar en Él. ¿Y cómo es recompensada ella? Con un esposo, con un hijo, y sería usada como un instrumento en las manos de Dios para traer al futuro Salvador de la humanidad. Dios es fiel y recompensa la fidelidad de sus hijos. Si tú has puesto tu confianza en Dios, si tú has puesto al Señor como tu Señor y como tu Salvador, mantente fiel, que Dios te va a recompensar tu fidelidad. ¿Sabes qué? Dios quiere lealtad. ¿Cuántos tienen amigos aquí? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen amigos? Todos tienen amigos, ¿cierto? Y todos queremos amigos que sean leales. Que cuando nosotros le contamos algo que, ellos sean leales. Queremos lealtad. Y ¿sabes? Dios también quiere lealtad. Dios quiere que tú le seas leal. Cuando se trate de hacer el bien o el mal, Él quiere que tú hagas el bien, que le seas leal, fiel a Él. Dios es fiel y recompensa la fidelidad de sus hijos. Y algo más, Dios responde las oraciones
Por lo tanto, pídele con confianza. ¿Cuántas peticiones no hemos visto a través de este libro? Dios responde oraciones. Quizás no la responda como tú quieres que te la responda, pero Dios responde oraciones. Por tanto, pídele con confianza. Y por último, Dios está cumpliendo su promesa de traer salvación a las naciones. Así como no se detuvo hace 3000 años en la historia que vimos, Dios sigue adelante con sus planes. Aun cuando el mal parece que está ganando, no, Dios sigue adelante con sus propósitos y sus planes. Y Él quiere usar personas simples como tú y como yo. Él quiere traer a otras personas a sus caminos. Él quiere que por medio de nosotros otros lleguen a conocer a su Hijo, a Jesús, el único que puede traer salvación a las personas por toda la eternidad. Entonces, hagamos lo que es correcto, sigamos confiando en Dios, vivamos la palabra de Dios y que otros puedan ver que Dios sigue vivo y sigue adelante con sus propósitos y que Dios nos use para su gloria. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta bonita historia. Y Señor, a través de esta historia podemos ver cómo tú eres poderoso, a ti nada te puede detener. Estas personas parecen que ya no tenían ninguna esperanza, sin embargo, tú hiciste algo grande a través de ellos. Señor, cuando nuestra vida se ponga difícil, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a mantenernos fiel a ti. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres fiel, poderoso, y recompensa, Señor, la fidelidad de los tuyos. Señor, bendice a mis hermanos, ayúdalos. Solo tú sabes por lo que cada uno de ellos está pasando. Te pedimos, Señor, que los cuides, los guardes y los protejas, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.